y teníamos lo siguiente. Básicamente empezamos a plantear el problema pensando en los polinomios de Volterra para como estructura de modelo eh, para resolver nuestro problema. Vimos que, bueno, tenemos que generar una función, la dejamos pendiente, que es obtener datos. Obviamente tenemos que poner una función no lineal, pero básicamente es una función que requerimos y que no necesariamente puede ser una simulación, sino que podría ser un sistema de adquisición de datos, una base de datos, etc. Aquí lo importante es que tenemos que obtener información del experimental. En nuestro caso, para implementar este sistema vamos a hacer una simulación. ¿Ok? Cuando una vez que tenemos los datos y los datos nos los va a regresar en una matriz U, que básicamente cada columna va a ser una entrada a la red neuronal, y en Y, que básicamente es la salida del sistema. Entonces U la entrada y Y la salida. Y en U, obviamente es una matriz porque tiene todas las entradas en todos los tiempos o en todas las muestras que vamos a tener. Y adicionalmente pues tenemos U, que es, si es un sistema de una entrada y una salida, pues simplemente me va a dar esa entrada y la salida, y out. ¿Okay? Entonces la diferencia entre U mayúscula y U minúscula es que U sería la señal de excitación al sistema, por así decirlo, y U ya serían estrictamente las entradas a la red neuronal, que no necesariamente es una, pueden ser varias, dependiendo de qué estructura tengamos. Okay, entonces, la función de obtener datos es lo único que va a hacer. Traer datos tal cual medidos de un sistema experimental. O, en su defecto, que es nuestro caso, una simulación. Okay, entonces ya una vez que tenemos los datos, lo que hicimos fue hacer la expansión polinomial para generar los polinomios de Volterra con estos parámetros: n igual a 3, m igual a 2, l igual a 3, donde n pues, son los retrasos máximos de y, m los retrasos máximos de u, l el orden de la expansión polinomial, n mayúscula es el número de funciones base o el número de funciones de la expansión polinomial de Volterra, y m el número de muestras que vamos a simular. ¿Ok? Entonces definimos que vamos a hacer una simulación de 1000 muestras y una vez que generamos esos datos, dividimos todos nuestros datos experimentales en dos conjuntos. Un conjunto que vamos a utilizar para el entrenamiento de la red y un segundo conjunto que vamos a utilizar para la validación de la red. Y básicamente son el 80% para entrenamiento y 20% para validación. ¿Okay? Y una vez que tenemos los datos generados y definida los polinomios de Volterra, entonces pues ya procedemos a generar el método de mínimos cuadrados a través del método de ortogonalización, que es el método de Gram-Schmidt. ¿Sí? Y dentro del método agregamos el cálculo de un nuevo parámetro que es R, y este R lo hemos estado calculando para cada K y seleccionando el máximo. Y una vez seleccionado el máximo, lo sacamos de todo el arreglo y vamos construyendo un nuevo sistema que tiene precisamente las funciones que tienen el máxima relación de reducción del error, y construimos un nuevo sistema y nos vamos a detener cuando, bueno, el algoritmo va a correr hasta n, pero la selección de la estructura solamente la vamos a tener cuando ya tengamos 5 funciones
En ese momento dejamos de construir el nuevo sistema con las funciones base de mayor relevancia. ¿Ok? Sin embargo, vamos a tener el orden desde 1 hasta n de todas las funciones base de forma ordenada de mayor a menor relevancia. ¿Ok? Entonces, básicamente es un método de Gram-Schmidt, con la excepción de que cada vez que ejecutamos o seleccionamos un máximo, ya no consideramos las que ya hemos seleccionado y eso lo filtramos por medio de esta instrucción, en donde preguntamos si ya ha sido seleccionada alguna función y si ha sido seleccionada no la consideramos y no la saltamos. Esa es la principal modificación, además de calcular R. Y bueno, ya lo habíamos programado la clase pasada y nos quedamos pendientes de ejecutarlo hasta aquí. Todavía no calculamos aquí el método de minus cuadrados, todavía nos faltaría, que sería básicamente calcular W. Pero antes de eso, pues queríamos probar todo lo que estamos programando, pues está bien programado, no tenemos algún error. Y para eso, para poderlo correr, necesitábamos la función de obtener datos. Entonces vamos a empezar con esta función para poder depurar nuestro programa, ver si está bien programado, si no tiene errores. Y ya continuaríamos para ver el resultado del algoritmo, ver si efectivamente nos selecciona las funciones base de mayor relevancia. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso. Entonces vamos a generar un nuevo programita, nuevo script. Esto va a ser una función que básicamente va a ser la obtener datos, tal como la pusimos acá. Listo. Va a tener parámetros de entrada y los parámetros que va a regresar. Vamos a poner aquí así como está U mayúscula. Ponerle phi para diferenciarla. Bien. Y ya van a ser vectores la entrada y salida de un sistema. ¿Ok? Entonces, son necesariamente las mismas variables que tenemos dentro del que usamos acá en el programa, en este programa. Tienen que ser las mismas. Por ejemplo, aquí estamos usando U, y auxiliar y M. Acá dentro de este programa puedo cambiar las variables. Por ejemplo, en el caso de U mayúscula, que es la que tengo acá, aquí voy a usar phi. Y en lugar de U minúscula, que es como la recibo en el programa, acá la pongo mayúscula, y Y mayúscula, aquí la pongo como Y auxiliar. Le mando a M el número de datos y acá pues lo puedo poner como tiempo. ¿Okay? Son independientes los programas. Entonces, hay que salvarlo. Acuérdense que tiene que tener, cuando es una función, el nombre de la función tiene que tener el mismo nombre del archivo. Ahí ya lo salvamos. ¿Ok? Entonces, hacer un for de A igual a 1 hasta T. Vamos a hacer el recorrido de los todo el tiempo, que es de 1 a 1000, para generar nuestros datos. La función que quiero modelar es una función que coincida con las funciones base para poder revisar que efectivamente el sistema
o el algoritmo que estamos generando pues cumple con la selección de las funciones más relevantes. Entonces para hacer eso vamos a simular la siguiente función, y de k será igual y de k menos 1 cuadrado más 0.5 por u de k2 más y de k menos 3 cubo más 0.5 por y de k 3 por u menos 2 al cuadrado. ¿Okay? Y de k menos 1 al cuadrado, 0.5 por u de k menos 2, y de k menos 3 al cubo, y 0.25 por y de k menos 3 por u de k menos 2 al cuadrado. Aquí está la función que vamos a utilizar. ¿Por qué estoy seleccionando esta función? Fíjense que las funciones base, que es el caso de y de k menos 1, u de k menos 2, y de k menos 3 al cubo, y de k menos 3 por u de k menos 2, corresponden precisamente a la expansión polinomios de Volterra. ¿Ok? Entonces, yo esperaría que nuestro algoritmo seleccionara estas funciones en particular. Por eso estoy proponiendo. Ya después hacemos un ejemplo con una función que no correspondan para ver que efectivamente también el algoritmo eh, busca las que más se aproximen a la función. ¿Ok? Entonces, tal como está, pues no correría este programa de simulación porque acuérdense que los subíndices de un vector no pueden ser cero ni negativos. Entonces, en este caso, cuando empiece con k igual a 1, estos términos de acá serían negativos y no correría, entonces hay que validarlo acá. Entonces, lo primero que voy a hacer es hacer un if. Si k es igual a 0, igual a 0, ¿qué se hace? Bien, k, con y de k igual a 1, debe ser igual a 0. Y todos estos términos serían 0. ¿Ok? If la 2 se da ese caso, ¿qué sucede? Entonces, los términos que son igual a 1 son los que son diferentes de 0.
En este caso sería nada más ese. Va a ser 0 también. Cuando entra con k igual a 1 es 0, entonces cuando entra con k igual a 2, este término es 0. Pero bueno, vamos a dejarlo así. K es igual a 3. Entonces, este término serían, términos serían 0. En ese finalmente, cuando k es 4 o mayor, entonces ya puede correr el algoritmo. Ahí termino. ¿Ok? Ahí estoy haciendo esta simulación, ya validé por el programa que no obtener errores. Voy a simular este. Ahora tengo que construir estos vectores y esta matriz. Como entrada, voy a poner lo siguiente, como U. Acá voy a poner un número aleatorio. Y como el rango me daban valores entre 0 y 1, lo voy a acotar a que sean entre 0 y 0.25. No sean tan grandes, que sean pequeños. ¿Okay? Ese es un número aleatorio y ese sería U. Esta U de aquí. ¿Okay? Estas U. Ahora, y bueno, ya que termino toda la simulación, hasta aquí, el for. En este momento ya terminé de generar 1000 datos de U y de Y. ¿Ok? Entonces, pues Y transpuesta es la Y que no la tengo ahí. Y la Y normal sería la transpuesta de la transpuesta. Sí, nada más para no perdernos. U obviamente U transpuesta es igual a U y U normal es igual a la transpuesta. ¿Okay? No la usamos, pero nada más para ubicarnos bien cómo están las funciones. Ahorita la corregimos, pero así queda. Ahora para construir phi, no es otra cosa más que la matriz en donde cada una de las columnas es una entrada a la red neuronal. Me voy a poner aquí para... Fíjense que tenemos la red neuronal así. Con varias entradas. Entonces aquí tendríamos U, 1,
2 hasta U. N, vamos a ponerle U. Es el número de entradas que tenemos a la redonda. Vamos a ponerle N. Aunque no en el algoritmo de que vamos a ver de ponernos de Volterra, N es otro número diferente. Entonces en estas funciones estamos poniendo estas de aquí. Poniendo esta y luego la siguiente aquí y así hasta la última, que sería esta de aquí, esta función de aquí la estoy poniendo en la última. Entonces vamos a tener 5, 1, 2, 3, perdón, 4 funciones base. Entonces la función phi va a tener columnas con cada una de estas funciones. ¿Ok? Perdón. A ver, déjame corregir aquí un detalle. Aquí las funciones que voy a generar no son así. No son estas, sino que son las funciones que dependen de U y de Y las que tenemos presentes dentro de la función de Y. Entonces una de ellas es, por ejemplo, YK-1. Y bueno, vamos a ponerla en orden. Vamos a ponerlas todas, porque son 5 nada más. A ver, borro. Ahí no. Y un 5. Entonces la primera que vamos a poner aquí va a ser Y de K-1. Que se está usando aquí, que es esta. Le vamos a poner, aunque no se use, Y de K 2 y luego Y de K menos 3. Y finalmente sigue U de K 1 y U de K menos 2. Estas son todas las funciones que tenemos dentro del sistema. Aquí estamos generando un Y de K. A partir de estas 5 señales se generan Y de K y esta es una red neuronal. Es lo que vamos a construir. Pero ahorita estamos generando nada más los datos. Entonces los datos, ¿quiénes son? Estos. Necesito generarlos y ordenarlos de esta forma. Y datos también es esta que es la salida. ¿Y de dónde obtengo estos datos? Pues de un sistema lineal, perdón, de un sistema físico. Y ese sistema físico vamos a ponerlo así. De aquí tengo U de K. Y aquí tengo Y de K. Pues esta es una función no lineal. No sabemos cómo opera esta función. Sabemos que es compleja y es no lineal. Hacemos experimentos, ponemos aquí una señal, que en este caso estamos poniendo una señal aleatoria, y observamos la salida. ¿Ok? Entonces, ya una vez que hacemos la simulación, ahora hay que ordenar los datos. Y como ya sabemos la estructura de la función, pues utilizamos esta información que tenemos aquí, o sea, Y de K-1, Y de K-2, Y de K-3, U de K-1 y U de K-2
y en este caso van a ser 5 entradas a la red neuronal para que haga la simulación. ¿Ok? Estas información, o sea, ahorita nada más estoy poniendo un esquema de cómo va a estar el modelo. Tengo que regresarlo del algoritmo de simulación dentro de phi esta información. Entonces, ¿cómo voy a generar phi? Phi va a ser una matriz, la voy a poner así, una matriz va a estar de esta manera, va a tener hacia abajo, va a tener 1000 datos, 1000. Y columnas va a tener nada más 5. ¿Por qué 5? Porque en la primera va a tener y de k menos 1. En la segunda voy a poner y de k menos 2. En la tercera y de k menos 3. En la cuarta u de k menos 1 y u de k menos 2. Entonces van a haber columnas, 5 columnas, y cada una de estas funciones va a ser cada una de estas señales para k igual a 1 hasta 1000. Entonces esta matriz es la que necesito generar y es la que voy a regresar aquí en fin. ¿Por qué? Porque esta matriz tal como está la voy a mandar a la función de expansión polinomial para que me genere todos los polinomios de Volterra. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, alguna pregunta de qué es lo que queremos hacer con los datos? Fíjese, simplemente estamos simulando y acomodando los datos tal como los recibimos. Este for, desde k igual a 1 hasta t, simplemente me genera los datos como si los midiera. Y posteriormente tengo que ordenarlos en esta matriz. ¿Ok? Entonces, ¿cómo genero la matriz phi? Voy a dar una variable intermedia para cada dato. Le voy a llamar x, que es una variable simplemente que la voy a utilizar. Y ese x le voy a poner las funciones. Va a ser un vector. Que la primera va a ser y de k menos 1. Luego y k menos 2. Luego y de k menos 3. La que seguiría sería u a menos 1. Y finalmente y a menos 2. Y una vez que genero ese vector, lo voy acomodando en phi. Entonces phi de k, todas sus columnas, va a ser igual a x. Entonces voy a tener, el primer renglón va a ser k igual a 1, el segundo renglón de phi va a ser k igual a 2 y así hasta 1000. Y va a tener 5 columnas con estos valores. Ok, entonces simplemente me falta generar x para cada uno de los casos. Y para este caso, que todos son ceros, excepto el primero y el segundo. Cuando k es igual a k menos 1, se quitan el 0. En este caso, todos son k menos 2 igual a 2
perdón, este de aquí, el que va aquí, todos son ceros. Finalmente, para el caso de k igual a 3, todos son ceros, perdón, todos tienen ya valor excepto en donde k es igual a k menos 3. Así quedaría. Cuando entre k igual a 1, el primer renglón van a ser ceros. El segundo renglón, prácticamente todos son ceros. Estos son ceros. También. Después también los de k igual a 2. Y finalmente ya todo el vector completo. Así como está, me generaría todos los datos que necesito. Estoy haciendo la simulación y lo estoy regresando de una forma ordenada. Entonces aquí, como veíamos, la de más dos instrucciones, de más, perdón, la cambiamos nada más, es transpuesta. Las quitamos para no estar. Y este phi, pues ya no lo genero aquí, ya se va a construir conforme vaya corriendo el for. ¿Ahí tienen alguna pregunta, alguna duda de la función? No, doc. Muy bien. Entonces, es una simple simulación y le estamos dando una forma muy particular de regresar los datos. Primero me regresa U y Y tal como se simuló y luego me genera las funciones que estoy utilizando para Y, todas simuladas en una matriz phi. ¿Ok? Y esa va a llegar acá en la matriz U. Entonces aquí es donde realmente ya tengo todas las entradas al sistema. Y una vez que tengo esto, tengo la función, lo que hace es una expansión polinomial. Va a ser la expansión polinomial con n igual a 3. ¿Por qué 3? Porque estamos poniendo hasta 3 retardos máximos en la salida y 2 retardos máximos en la entrada. Esto corresponde, lo voy a poner aquí, a n igual a 3, por este 3 de aquí, y m igual a 2. Y es por eso que estoy declarando n igual a 3 y m igual a 2. Yo lo había puesto por default, pero yo ya sabía que iba a simular esta función, por eso lo había definido así. Y luego definí L igual a 3. ¿Por qué definí L igual a 3? Porque el orden máximo de esta función, aquí es 2, aquí es 1, pero aquí es 3. Es el orden máximo y aquí también es 3. El orden máximo de la expansión polinomial va a ser 3, entonces el orden de los polinomios de Volterra es 3, por eso definí 3 aquí. Entonces ya coincide exactamente con lo que estoy simulando. Fíjense que yo estoy sacando la información de mi simulación. Normalmente estos datos no los tenemos, ya no los conocemos. Cuando pongamos una función cualquiera, algún sistema, si no sabemos nada del sistema, no sabríamos qué poner aquí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hacerlo a prueba y error. Empezar con... Es por eso que es útil este algoritmo. Porque si ponemos estos muy grandes, al final nos vamos a dar cuenta cuáles son las más representativas. Y si resulta que el orden es pequeño, pues ahí vamos a saber el orden del sistema. Entonces ya tendría que ser a prueba y error la estructura del modelo. Si no sabemos nada del sistema. En este caso, como sabemos, los vamos a poner exactamente como son. ¿Ok? Ya que tenemos el algoritmo, se hace la expansión polinomial. En este caso,
Se generarían n funciones base. ¿Cuántas serían esas? Serían 56 funciones base se estarían generando. ¿Ok? Entonces, aquí tendríamos ya la matriz que me regrese dentro de expansión polinomial, dándole estos datos como entrada, me va a regresar una matriz auxiliar que va a tener 56 columnas y 1000 simulaciones. ¿Ok? Así que vamos corriéndola por partes. Vamos a ver si aquí corre hasta aquí. Vamos. Vemos la dimensión de n, que ya son 56, m son 1000, u tiene 1000 por 5, es como lo habíamos planeado. Cada una de las columnas es y de k menos 1, y de k menos 2, y de k menos 3, u de k menos 1 y u de k menos 2. Ahí, aquí está. Y van bien, pero este no, este debería estar aquí. Voy a revisar este de aquí. Aquí está el error. Y debe ser u de k menos 2. También un error. Nuevamente. Con F9 seleccionan el código que quieren correr y con F9 lo corren nada más ese código. Aquí está, entonces vamos otra vez a U. Y está, ahora sí. Y de K-1, Y de K-2, Y de K-3 y U de K-1 y U de K-2. Simplemente se recorren una posición. Ok, entonces ahí tengo ya mi función. Siguen N56 y después la expansión polinomial que viene en out. Entonces fíjense el tamaño. Es una función de expansión polinomial, 56 columnas que son 56 funciones base y siguen los 1000 datos. Aquí está. La primera función base es 1, la segunda es y de k menos 1, y de k menos 2, y de k menos 3, u de k menos 1, u de k menos 2, y luego seguiría y de k menos 1 al cuadrado. Y así se va la expansión polinomial hasta que llego a la última, y la última es u de k menos 2 al cubo, que es esta. ¿Sí? Ya tengo las 56 funciones base. Iría, ahora sí, correr el algoritmo y esperar que aquí se genere un nuevo sistema con 5 funciones base. ¿Ok? Bueno, y adicionalmente, acuérdense que la expansión polinomial me regresa a una matriz que se llama estructura. Y esa ya la tenemos aquí. Esa estructura, como es de orden 3, tiene 3 columnas. Entonces me dice la posición. En cada posición de las funciones base, que son 56, me va a regresar qué función base corresponde. Por ejemplo, en la posición 1 está 0, 0, 0, que significa que es la función base de orden 0, que son unos. La función, una constante de unos. Luego sigue la posición 1. En la posición 1 tenemos y de k menos 1. Luego posición 2 tenemos y de k menos 2. Posición 3, y de k, perdón, u de k menos 1. Posición 4, u de k menos 2. Y luego seguiría posición 5, u de k menos 2. U de k menos 1 y u de k menos 2. Y luego seguiría el segundo orden. Y aquí me está diciendo que es la primera posición al cuadrado.
y la primera posición es y de k menos 1 al cuadrado. Entonces irá y de k menos 1 por y de k menos 2, y de k menos 1 por y de k menos 3, y de k menos 1 por u de k menos 1, y y de k menos 1 por u de k menos 2. Entonces iría al cuadrado y así se va toda la expansión polinomial. Entonces, dependiendo de la posición en la que aparezcan, ya vamos a saber a qué función base corresponden. Esa es la información que nos da esta estructura. Okay. Entonces vamos a correr el programa y de acuerdo a lo que tenemos, ahorita va a correr desde k igual a 1 hasta n, para todas las funciones base, y en teoría en S me debería de regresar el orden del sistema. ¿Okay? Y obviamente, bueno, eso hasta aquí ni siquiera estamos, bueno, vamos a probar hasta aquí. Esto ni siquiera lo vamos a probar todavía. Vamos a ver si efectivamente me hace esa selección. Ya después, esto que está acá es para definir el modelo, para construir el modelo. Vamos a comentar todo esto. Entonces vamos a correrlo hasta aquí. Aquí en teoría debería regresarme un vector S con el orden de las funciones de mayor relevancia a la menor relevancia. ¿Ok? Entonces vamos a hacerlo. Vamos a correrlo y esperemos que no haya errores aquí en el código. Hasta aquí ya está aprobado, pero falta este for de acá. Correrlo y a ver si notamos errores. Y aquí hay errores. 2, columna 27. El error. Bien. Bien. Por B2. RI. ¿No es B de K? No. BDI también. Como estamos corriendo, este N de aquí debe ser de I. Aquí también está este. Ya corrió y lo que queríamos ver era qué tenemos en S.
Vamos a ver el vector S. De las 56, se corrió todo el algoritmo. Y ya me da una posición, un orden de las funciones base. Fíjense, me está dando 6, luego 21, luego el 11, el 3, el 4, 5 y así se va. ¿Qué esperamos qué orden esperaríamos de acuerdo a lo que estamos simulando? De acuerdo a esta función, a esta simulación, ¿qué orden esperamos? Perdón, esta. ¿Cuáles son las funciones más relevantes? Precisamente las que corresponden a estas funciones, ¿no? Y de k menos 1 al cuadrado, u de k menos 2, y de k menos 3 al cubo, y de k menos 3 por u de k menos 2 al cuadrado. Esas funciones son las más relevantes. Las demás ni siquiera figuran aquí. ¿Ok? Entonces, esperamos observar aquí en ese. A ver, ¿alguien me puede decir? Fíjense lo que estamos haciendo. El algoritmo, en teoría, ya me seleccionó cuáles son las funciones más relevantes y esa información la tenemos aquí, en ese. ¿Cuáles son las funciones más relevantes de lo que simulamos? Ahí en R no son las que tengan el valor más. En R no, nada más tiene, Perdón, en ese, SSP. sí, R tiene la relación de reducción del error, es esta. La relación de reducción, luego esta, luego esta, luego esta, y ahí se va. Muy extraño este. Ok, fíjense. Me dice que la función que está en la posición 6 es de mayor relevancia. ¿Cómo vemos qué función está en la posición 6? ¿Quién me da esa información? Precisamente esta, ¿no? La estructura. Vamos a buscar la posición 6. Posición 6, ¿cuál es? La función 5. Acuérdense cómo están nuestras entradas al sistema. Esta es la posición, este es 1, este es 2, este es 3, este es 4 y este es 5. Entonces me está diciendo que en esta posición en donde tenemos la función 5 de primer orden, es una de las más relevantes. Entonces si vemos nuestra función, aquí dentro de esta, pues la posición 5, que es u de k menos 2, es esta. Y efectivamente está dentro de nuestra función, u de k menos 2, que es esta función. La siguiente sería la posición 21. La posición 21, ¿no?, es esta. Estoy poniendo 5 al cuadrado. La variable 5 está. ¿Quién está? Hay un detalle, ahorita lo revisamos. No debería ser esta sola, debería ser multiplicada por esta. Ahorita revisamos qué pasó. Pero me está diciendo que es esta función al cuadrado, es una de las relevantes. Y finalmente, y después me está poniendo la 11. La 11 tiene la 1 por 5. Y 1 por 5 es esta por esta.
no está. Las siguientes, la 3, la 4 y la 5. Tres, 2, 3 y 4. Siete, 8, 9, 10. Para aquí el programa tuvo un detalle. Nada más me seleccionó la primera y las demás ya no corresponden ninguna. Vamos a revisar el programa. Aquí. Esta parte sí le hizo bien, pero ya de aquí para acá ya no operó adecuadamente. Déjeme revisar a ver si tiene algún detalle. Seguramente está aquí en esta. SQL. Y igual a S, 2 puntos. Está bien. Y sí, problema. Acuérdense que estamos en el recorrido para K igual a 1 hasta N, pero para cada K tengo que hacer recorrido en todas las Ns, excepto las que ya están seleccionadas. Entonces aquí estoy haciendo el recorrido y debe ser aquí en I. Y me parece que ese es el. Y déjame ver si hay algún otro. Es el PE. Parece que ahí está. Ahora vamos a correr otra vez. Otra vez. El programa es. Ya corrió otra vez y vamos a ver las variables. Entonces estábamos observando ese. Pues sí, ya cambió la forma y teníamos estructura. Fíjense entonces. Y nada más lo importante es que la posición 1, donde aparezca el 1, se refiere a la función y de k menos 1. Donde aparece 2, se refiere a y de k menos 2. Donde aparece el 3, se refiere a y de k menos 3. Donde aparece el 4, es u de k menos 1. Y el 5 es u de k menos 2. ¿Ok? Entonces, con esto, cada uno de estos números que están aquí dentro de la estructura significan esto. ¿Ok? Entonces vamos a buscar las funciones base y nos vamos a fijar en las posiciones. La primera es 6, se refiere a u de k menos 2. El 5 representa u de k menos 2, solo. Y esa efectivamente, si nos fijamos en el programa, está u de k menos 2, que es este. Dentro de la función que estamos tratando de identificar. Y después observamos la siguiente, que es el 7. En el 7 tenemos y de k menos 1 al cuadrado. Y k menos 1 al cuadrado está
Aquí está, miren, y de k menos 1 al cuadrado. También corresponde a una de las funciones que representan nuestro modelo. Ahora nos vamos a la 47 y en la 47 que tenemos. En la 47 tenemos 3 por 3 por 3 y en la 3 tenemos y de k menos 3 al cubo. Vamos a ver si y de k menos 3 al cubo está. Y aquí está mi y de k menos 3 al cubo. ¿Ok? Y finalmente vamos a la 52. Y la 52 tiene 3 por 5 al cuadrado. En 3 tenemos y de k menos 2 y en 5 tenemos u de k menos, no, perdón. En 3 tenemos y de k menos 3 y en 5 tenemos u de k menos 2 al cuadrado. Es esta de aquí. Y de k menos 3, u de k menos 2 al cuadrado. Y las demás pueden tener cualquier orden, no representan nada. Entonces nada más nos vamos a fijar en las primeras 4 y las demás están de más. Las quitamos, ya no las necesitamos porque ya son muy poco relevantes. Y si observamos R, ¿están? Fíjense qué valores tiene R. 6.9, 5.5 y bueno, las primeras, pero vamos a plotearlo. Plot. Tiene valores cerco. Aquí porque tenemos esto. Vamos a ver mejor el es que no es SR, es el R mayúscula. El R mayúscula. Fíjense los valores que tiene R. Vamos a plotearlo, se ve más fácil. Fíjense en el error. Empieza con un error, una varianza muy grande y va disminuyendo. De tal manera que, vamos a ponerlo así. La primera función me da casi el 100% de la varianza. Ya la segunda tiene menos varianza, tercera y cuarta, ya las demás deberían ser cero. ¿Okay? Entonces vamos a ver más bien aquí abajo. La primera es la más representativa y ahorita les explico por qué. Ya después la aportación tiene menores varianzas. ¿Por qué? Porque están elevadas a una potencia mayor y como la entrada son valores pequeños menores a 1, pues esa variación va disminuyendo. Pues si observamos bien los términos a partir de la función 5, ponerlo hasta la... ¿sí? Fíjense, va bajando la varianza, la 3 y la 4 prácticamente es nada. De la 4 sí está dentro de la función, pero representa muy poco dentro de la amplitud de Y. Entonces sí se alcanza a observar
¿Cómo cambia? De aquí a aquí es donde mejora la última función, la que tenemos, que es la, la, la última que aparece dentro de nuestra función, es esta de aquí. Esta función está presente y la detectó. Sin embargo, la varianza de toda esta función es muy pequeña con respecto a esta de acá. La más grande es esta. ¿Por qué? Porque no está elevada a ninguna potencia y conforme la voy elevando a potencia, el valor va disminuyendo. Es por eso que detectó primero esta. ¿Ok? Entonces, fíjense en la gráfica. Está la mayor varianza y va disminuyendo. Y a la quinta, prácticamente está en cero. Aquí ya tenemos cero. La quinta es cero y ya no aporta nada, ninguna función que le sigue a 5. Entonces, pues ya nada más voy a utilizar las primeras 4 y las últimas ya no las voy a utilizar. Y con esto estoy modelando todo el 100% de mi sistema. ¿Okay? Esto ocurre así porque la estructura del modelo corresponde exactamente a la expansión polinomial polinomios de Volterra. En aplicaciones reales eso no ocurre así, tal cual. ¿Ok? Entonces vamos a continuar. Ahora sí, ya con la construcción del modelo. Ahorita lo único que he hecho es detectar la estructura. Ya vi que efectivamente la posición 6, 7, 47 y 52 son las funciones que mejor representan de toda la expansión polinomial a mi sistema. Ahora, pues necesito construir el sistema con esas 5. Por eso estoy poniendo este if, para que nada más me construya un nuevo sistema con las 4 funciones que realmente son representativas. Y como dentro del programa estoy rescatando esas funciones en PE y en BE, entonces las voy a utilizar. Y aquí pues ya voy a construir también mi matriz de entrenamiento y mi matriz de prueba, nada más con las funciones que me interesan. ¿Ok? Entonces, ¿qué seguiría aquí? Ya después de que terminé de seleccionar la estructura del modelo, ya nada más obtener la solución, ¿no? Tiene la solución Los mínimos cuadrados. mínimos cuadrados, tal como lo tenemos acá definido en así. Pesos de cada una de las funciones. Ya tengo las funciones, me faltan los pesos, que no es otra cosa más que la inversa de Q por V. Ya va después de esto, porque ya es cuando termino de construir mi sistema. Aquí voy a poner W igual a la inversa. Parece que esta inversa no necesariamente tiene que ser con la función. Puedo generar un algoritmo que me haga el despeje porque es una triangular superior. Entonces no necesariamente tengo que hacer la inversa completa, sino que puedo utilizar otras técnicas más sencillas. P de Q, bueno, aquí. Antes de calcular esto hay que ver si se construye bien Q. Aquí se va a la inversa de Q por vamos a correrlo ya con este if de aquí. Y aquí me debería construir un sistema. Lo ejecutamos, si no tenemos errores. Si no hubo errores. Okay. A ver si ya consigo una computadora con más lag para no tener estos problemas.
y debe haber generado Q. Aquí está Q. A verlo. Y algo ahí mal, que nada más tiene uno. Vamos a revisar el código. P es igual a 1. Menor a 5. Esta para me genera una función con 4, con Q de 4 por 4, porque son 4 funciones nada más las que estoy seleccionando, y es diagonal superior, con la diagonal principal igual a 1. ¿Ok? Entonces ya tengo la función, tengo la matriz phi también. Con 800 datos, la phi y phi1 con 200. Y acuérdense que dividimos las funciones. Entonces son las funciones base, esta es la función base 1, 2, 3 y 4. Rescatadas del algoritmo anterior. Este corresponde a la función base más representativa, la segunda más representativa, la tercera y la cuarta. Con nada más 800 datos de los simulados y phi1 con los últimos 800. Pero también tiene 4. ¿Ok? Y vamos bien. Ahora ya nada me falta calcular W. Lo W y fíjense qué datos usé para calcular W, phi. ¿Y quién es phi? Es esta. Nada más tiene 800 datos. O sea, esos datos los estoy usando para el entrenamiento. O sea, para construir W. ¿Ok? Ahora me falta probarlo. Voy a generar Y. Igual como calculo la salida. Igual me lo dice aquí el algoritmo. La salida, ¿cuál es? P por V. Perdón. Como vamos a hacer todos los datos, pi por W. Con eso hago la simulación. Entonces vamos a ponerlo así. Entonces phi. Pero voy a calcular
cómo se vería el sistema con nada más datos de entrenamiento y luego veo con datos de prueba nada más. Y debería haber diferencia entre ambos. Y de nuevo voy a plotear. Vamos a plotear. E igual a 1, 2. Plotear T, coma Y, rojo, voy a plotear T, coma Y, E, coma, luego voy a plotear 501 el 1000. Y va a ser Y1, y como la llamo, 1. Se va a ver un plot con dos gráficas, una arriba y otra abajo. Y para que esté abajo sería de 2. Y de arriba vas a estar la simulación de los datos de entrenamiento y abajo los datos de prueba. Aquí como no va a haber diferencia, van a ser iguales, porque estoy modelando exactamente el mismo algoritmo. No vamos a ver diferencia, pero cuando tengamos otro tipo de sistemas, vamos a encontrar diferencias en los resultados. Entonces vamos a correrlo ahí y vemos qué tenemos. Ejecutamos. Y ahí están los resultados. Están encimadas una sobre la otra. ¿Por qué? Porque es el modelo exacto. Cuando no tengamos el modelo exacto, vamos a ver errores entre ellos. ¿Sí? Pero bueno, aquí lo importante es que hay que ir acostumbrándonos a obtener datos para el entrenamiento, que son los de arriba, y datos para prueba. Y deberíamos de ver diferencias. El de arriba debe ser más preciso que el de abajo. ¿Okay? Entonces, bueno, simplemente observamos que están encimadas. ¿Ok? Y lo que tenemos que observar aquí más bien es W. ¿Quién es W? ¿Qué valores tiene? 0.5, 1, 1 y 0.25. ¿Por qué tiene esos valores? ¿Alguien me puede decir? A ver, ¿están ahí? La función, bueno, de este, ¿cómo se llama? De obtener datos, ¿no? En la parte de, ay, ¿cómo se llama? De Y, que tenemos 0.25 y 0.5. A ver, nos fijamos en la función. ¿Te refieres a esta? Sí,
Efectivamente, esos parámetros corresponden a los coeficientes por los cuales están multiplicados. Aquí es por 1, aquí también es por 1, aquí es por 0.5 y aquí es por 0.25. Entonces acuérdense que la más representativa fue esta. Entonces en el primer lugar aparece el 0.5. Pues siguen, bueno, vamos a ver también ese. Es el 7. ¿El 7 cuál es? De acuerdo a nuestra bueno, para observarlo necesitamos ver estructura en la 7 que aparece o que tenemos. 1 por 1 que es y de k menos 1 al cuadrado. Esa es el siguiente 1 que aparece es este. Y luego el tercero es este. Y por último, entonces ya tengo, ahí están los parámetros. Las variables que aparecen aquí son los que estoy identificando y corresponden exactamente a mi función. Entonces aquí estoy obteniendo la función exacta. Si no conociera nada del sistema, ¿qué sucedería? Aunque sea una búsqueda. Y de cualquier forma el algoritmo va a ordenar de mayor a menor orden. ¿Y alguna pregunta, alguna duda? El programa ya está corriendo bien. Ya hace la detección de la estructura. Más. Ahorita lo que seguiría sería probar con una función que no corresponde exactamente a esta función, a las funciones de la expansión polinomios de Volterra, y ver cómo trabaja al respecto. Entonces vamos a programar, perdón, vamos a programar un ejemplo que viene aquí más abajo. Fíjense, sistema dinámico no lineal de una entrada y una salida. Y lo que tiene es combinación de la entrada y la salida con diferentes retrasos. Y es un sistema no lineal de orden mayor a 1. Por ejemplo, aquí como seleccionaríamos el orden, si se fijan en el numerador tenemos 1, 2, 3, 4, orden 5 máximo arriba. Pero si abajo tenemos orden 2, entonces 5 menos 2. Yo probaría con un orden 3 también aquí. Retraso máximo en Y, 3. Retraso máximo en U, 1. No 2, aquí está 2. Sería la estructura similar a la que tenemos, nada más que aquí, si se fijan, la forma que tiene la función no corresponde a las funciones base. Y entonces no sabemos cuáles van a ser las más adecuadas. Entonces vamos a programar y programamos el algoritmo para ver qué sucede. ¿Ok? Entonces, déjenme apuntarlo nada más para no estar cambiando. Entonces sería y de t igual a y de t menos 1 por y de t menos 2 por y de t menos 3 por u de t menos 2, todo multiplicado por y de t menos 3 menos 1 más u de t menos 1, todo entre
1 más y de t menos 2 al cuadrado más y de t menos 3 al cuadrado. ¿Okay? Entonces vamos a programar esa como nuestra función. Ok, entonces vamos a comentar esta de aquí y este de aquí. Va a tener la misma forma. Y nada más vamos a cambiar el y. De hecho, este me parece que está en 0. Vamos a poner primero este K. Igual a y de K menos 1. K menos 2 por dk menos 3 por y dk menos 3, 1, 2, 3, y dk menos 3 menos 1. Todo eso suma más dk menos 1. ¿Ok? Todo esto y hasta aquí está dividido por dk menos 1 y dk menos 3 aquí los 2 y así. Nada más déjame revisar lo que no hay errores. Pues y de k menos 1 por y de k menos 2 por y de k menos 3 por y de k menos 3 menos 1 más u de t menos 1, todo dividido entre 1 más y de t menos 2 al cuadrado por y de t menos 3 al cuadrado. Perdón. Esa es la función y nada más hay que ponerlos para el primer caso, todo sería 0. El segundo caso es aquí. En el primer caso todo es 0. El segundo caso, este es 0. Por lo tanto, todo esto es 0. Y también 0. Nada más queda ese. Todo entre 1. Queda así. Pues viene, tercer caso. Este es 0, por lo tanto todo esto es 0. Por lo tanto, a ver, aquí es más, perdón. Es más. 0.
Y al último ya queda toda la función. ¿Por qué? Porque ya este es diferente de 0, por lo tanto ya este término no se hace 0. Me parece que sí está, vamos a ver. Entonces, nada más cambiamos de dónde vienen los datos y vamos a correr nuevamente el programita. Corremos. Dice que sucedió. Ahora ya no es exacto. Fíjense, vamos a hacer una aproximación. Y ya la función estimada no es idéntica a la función original. Bueno, y eso lo observamos en cualquier, tanto en los de entrenamiento como los de prueba. ¿Ok? Ahora, bueno, aquí habrá que hacer una evaluación sobre la de abajo. La de arriba son para hacer entrenamiento. Pero fíjense en un pequeño detalle. Aquí estamos trabajando con únicamente 4 funciones base. Estamos utilizando única y exclusivamente la función 5, 42, 28 y 39. Y luego sigue la 48 y 7. Entonces aquí posiblemente estas sean representativas. Entonces lo que podríamos hacer es plotear el error. Aquí tenemos una función que me dice cómo se va comportando el error, o R, quieren verlo, cómo va reduciendo la relación del error. Pero en este caso empezamos con 1 y le vamos restando la relación del error y en teoría debería ir disminuyendo de 1 hacia 0. Entonces vamos a plotear este error. Vamos a hacer... Y bueno, estos son los coeficientes que obtuvimos. Ahorita vemos qué modelo tenemos. El error con la primera función empezó en punto 8 y ahí se fue disminuyendo. Pero como nada más tenemos 4, pero así. El error ya se fue hasta 0. Así. Bueno, el error mínimo que obtuvimos es este. Aquí. Este de aquí porque es la cuarta función. Ya después, como no los contemplamos, ya se fue a 0. Pero este es el error mínimo que tenemos. 0.0001. ¿Ok? Entonces podemos seguir incluyendo funciones y ver cómo se comportan. Vamos a ver el R. ¿Cómo se comporta el R? Pero... Sí, y... Sí. Aquí 10, por ejemplo. Le puse 10 funciones y hacia simple vista se ve que mejoró bastante el modelo. De todavía sigue teniendo error, pero pues básicamente están encimadas, miren. Error, pero es muy ya más pequeño. ¿Por qué? Porque incluye más funciones base. Entonces, aquí, entre más funciones, más precisión, pero más complejo es
el modelo. Entonces, se fijan, aquí estoy considerando 9 funciones base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voy a contemplar 10, ponerle menor o igual que 10. Correrlo. Serían 10. Y esos son los coeficientes de cada una de las funciones. ¿Y cómo vemos qué función es? Simplemente viendo las 10 primeras funciones que están en la estructura. La 5, 4, que será y de u menos 1. Entonces será la 42 y ahí sacamos la función, que es esta, y la multiplicamos por este término aquí y así nos vamos. ¿Ok? Entonces, y así hasta el 10. Estas 10 son las 10 funciones base, hay que construirlas a partir de estructura hasta la 10. Y ahí tendríamos los coeficientes de cada una de esas funciones. Y ese es nuestro modelo. ¿Ok? Aquí va a ver el error. ¿Cómo se comportan? Si se fijan, las que están, la primera es la más relevante y así se va consecutivamente hasta la última. Entonces vamos a ver la 10 que aporta, por ejemplo. Entonces, vemos nuestras funciones, te lo voy a cerrar. Plotear. Error. Fíjense, en este caso, cómo va. No me está gustando cómo se comporta el error, pero bueno, vamos a verlo. Entonces va a 0 de repente, pero no debería ser así. Vamos a ver si efectivamente se va a 0 o no. Mira, aquí va disminuyendo ya paulatinamente. Se ve que aquí hay muchas funciones que aportan casi lo mismo, excepto las primeras dos son las que mejor representan, pero ya de ahí en adelante ya disminuye muy poco. Fíjense. La 6, sí, aquí está. Vamos a ver, a partir de la 6. La 6 baja hasta 2 por 10 a la menos 10. Y luego de la 6 a la 8 baja, contribuye muy poquito. Muy poquito. Y así, entre más se alejan, el error que disminuye es menor, cada vez menor. Hasta que yo me detengo en la 10. Pero si ven aquí, sigue disminuyendo. En la 10, en la 11, en la 12, en la 13, en la 14 y sigue, todavía no está en 0. Sigue disminuyendo. Eso quiere decir que entre más funciones base, mayor es la precisión. Pero fíjense, a partir de las 6, ¿qué sucede? Ya el error disminuye muy poco. O sea, estoy... Aquí miren. Haciendo mi modelo más complejo, pero realmente a partir de esta, ya el aporte de esas funciones es mínimo. A partir de las 7, fíjense. A posiciones donde se ve que ya prácticamente llegó a 0, entonces las que yo consideraría serían a las 6. Ya las 7, 8, 9, 10 prácticamente no tienen nada que ver. Un modelo adecuado que no es muy complejo y tiene una precisión alta, sería considerar nada más 6 funciones. Y fíjense, esto es sin saber nada del sistema, sin saber la estructura. Simplemente estoy definiendo el sistema y ya me está seleccionando la. Entonces, ya viendo el error, cómo se comporta para todas las funciones base, ya tomo una decisión. Digo, no voy a tomar las 10, voy a tomar nada más 6. Entonces nos vamos al algoritmo y lo que hacemos es, en lugar de 10, le pongo 6. Lo vuelvo a correr. Y veo nuevamente mi error.
lejos. Modelo. Y ven, casi está igual a como teníamos el modelo con 10 funciones base. El error se ve, pero ya es muy pequeño. Si le pongo más funciones base, prácticamente es el mismo. Ya no mejora en gran medida. Aunque mejoran, o sea, eso hay que verlo. Y el error es muy pequeño. ¿Ok? Entonces, si observamos el error, tendríamos 6 funciones base nada más. Vamos hasta aquí. Nada más. Y aquí siguen las funciones. Si vemos las últimas, prácticamente cero. Y prácticamente cero. Ya. Aquí está el cero. Todavía podría seguir con la expansión polinomial, puedo seguir mejorando, pero ya es muy marginal lo que estoy ganando. Entonces ya no tiene caso seguir trabajando o agregando más funciones base. Me quedo con las 6, porque en el 6 prácticamente llegué a cero. Y para eso me sirve ver el error cómo va disminuyendo. ¿Ok? Entonces, ¿cómo construirían ustedes la función base? Perdón, el modelo. Primero, pues aquí tenemos ya los coeficientes, .99, .02, menos 0.31, menos 0.91, menos 0.92, menos 0.73, todos multiplicados por ¿quién? Pues nos vamos a ver las funciones base. Las primeras 6, la que está en la posición 5, 42, 40, 48, 39 y 28. Y esas como las vemos en estructura. En la posición 5 tenemos U de K menos 2. En la posición 42, y esa sería multiplicada por el W1. W1 donde lo tenemos, .99, 82. Eso multiplicado por Y de K menos, U de K menos 2. Luego seguiría la posición 42. La posición 42 tiene Y de K menos 2 por Y de K menos 3 por U de K menos 1. Dado por ese término. Luego la 40, que es Y de K menos 2 al cuadrado por U de K menos 2. Multiplicado por el siguiente término que está aquí. Luego sigue la 48 y ese es Y de K menos 3 al cuadrado por U de K menos 1. Y eso multiplicado por la posición 4, que es este punto, menos punto 91,6. Y así sucesivamente hasta llegar al 6, y ese va a ser nuestro modelo. Y ese modelo va a representar a quién? Esta función base. Esta función. O a este modelo que escribimos aquí. Este. Y si se fijan, pues no corresponde a ninguna función de aquí, porque no está exacto. Es una función que no corresponde a la estructura de los polinomios de Volterra, como era el ejemplo anterior. Entonces aquí podemos ver que esta técnica la podemos utilizar para una función totalmente desconocida, totalmente no lineal. Simplemente tenemos que tener datos y el algoritmo me da la facilidad de seleccionar o detectar qué funciones son las más adecuadas. Y fíjense que una función muy sencilla, muy sencilla, pero no acá. La función se ve muy compleja porque es arriba quinto orden, abajo segundo orden. Entonces esta la puedo modelar con 5 combinaciones lineales de funciones de esta naturaleza. Y queda más sencillo el modelo. Y prácticamente es igual. O sea, el error es muy pequeño. ¿Ok? ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta o duda? ¿Comentario? Ya se complica para cuando es más de una variable.
No, ahí habría que definir bien cómo vamos a poner nuestros sistemas. Si son 2 variables, 3 variables, simplemente aquí tendríamos Y1 y Y2, U1 y U2. Y habrá que distribuirlo. Habrá que definir cuáles son las entradas, pero ya en términos de U1 y U2. Lo que sí complicaría sería para varias salidas, que también es posible, o sea, se puede generalizar. Aquí está simplemente un sistema de una entrada y una salida y utilizando la estructura de los modelos lineales. Pero esto se puede expandir a sistemas multivariables. Simplemente tenemos que considerar, o sea, el problema es más grande. Tenemos que saber cuáles son las entradas y cuáles son las salidas. Normalmente los problemas es a una sola salida, pero si son varias salidas también puede ser. Y habrá que utilizar la misma técnica de expansión polinomial, pero con diferentes. O sea, lo que cambiaría sería nada más las entradas a la red neuronal. Y tenemos que distribuirla. En este caso tenemos únicamente un U y un Y. Pero en ese caso tendríamos aquí un U1 y un U2 o U3. Y si se fijan, cada una de ellas tendría que tener tiempos anteriores. Entonces el problema crece mucho. Ya no tendríamos no nada más 5 aquí, sino podemos llegar a tener 8 o 10 entradas a la red neuronal y eso lo hace más complejo. Pero no imposible. O sea, se puede. Ningún problema. Nada más tenemos que seleccionar adecuadamente quiénes son las entradas. Aquí estoy seleccionando estas, ¿por qué? Porque estamos siguiendo la estructura de los modelos lineales. Este de hecho es un modelo ARX. No sé si lo ven. Tenemos Y y tenemos U nada más. No tenemos ni errores ni nada de eso. Ni Y estimada ni nada de eso. Entonces es un modelo ARX Estamos aquí. Podemos poner cualquier otro o podemos poner múltiples entradas y múltiples salidas. Pero para eso sí tendríamos que definir quiénes son esas entradas, esas salidas y cómo se componen estos vectores y estas matrices de datos. Y se puede hacer sin ningún problema. ¿Okay? Entonces, si no tienen preguntas, aquí vamos a hacer la primera práctica. Vamos a definirla para que pues la empiecen a realizar. Y es sobre este tema. ¿Ok? Entonces, la primera práctica es esta, miren. Práctica 1. Lo que hay que hacer es modelar un sistema no lineal. Y ese sistema no lineal es un péndulo invertido sobre un carro móvil. Básicamente tenemos 4 variables dentro del sistema. Aquí vamos a construir 4 modelos, no vamos a hacer un modelo con 4 variables. Entonces tenemos una entrada y 4 salidas. Entonces van a ser 4 modelos. Y la entrada es la fuerza que se ejerce sobre el carro móvil de forma lineal, que es la variable X. Entonces tengo la variable X, que es una fuerza. Y las variables de salida son la posición angular del péndulo, la velocidad angular del péndulo y la velocidad lineal y la posición lineal del carro. Son 4 variables de salida. Entonces aquí está escrito. Entonces tenemos este péndulo invertido. Este péndulo invertido se tomaron datos de un sistema real a través de un sistema de adquisición de datos y de un sistema que tiene ciertas características. Se hizo una experimentación y simplemente se tomaron datos. Entonces este sistema que fue implementado y se obtuvieron datos experimentales, el tiempo de muestreo utilizado para el experimento fueron 50 milisegundos, son datos que están ahí estipulados, o cómo se realizan los modelos, la parte experimental, y se consideró como entrada la fuerza horizontal aplicada al carro, de la fuerza que se le aplica así. De hecho aquí no está U, pero U es una fuerza que se le aplica al sistema así. Y una sola entrada. ¿Ok? Se aplica la fuerza y el carro obviamente se mueve. Y al moverse se mueve el ángulo y la velocidad del ángulo.
la posición y la velocidad de la posición. ¿Ok? Entonces esa fue la experimentación. Entonces las salidas fueron x1, x2 y x3, que son la posición angular, θ, la posición lineal, x, la velocidad angular, que es la derivada de θ, y la velocidad lineal, que es la derivada de x. Y corresponden respectivamente a x1, x2, x3 y x4. Efectivamente. Estos datos los voy a pasar a través de un archivo en Excel que se llama práctica 4. Bueno, ahí van en un archivo, ya es práctica 1, pues lo voy a pasar. Y de ahí van a leer 4 columnas, U, X1, X2, X3 y X4. Y cada una de estas X es una salida. Entonces vamos a tener 4 modelos. Para los 4 modelos va a ser U la misma entrada. Y X1 es un modelo, X2 es otro modelo, X3 otro modelo y X4 el cuarto modelo. Entonces me van a construir 4 modelos. ¿Ok? Entonces, utilizando las redes neuronales polinomios de Volterra como funciones base y con n igual a 3 y m igual a 2 y l igual a 3 como estructura de la red, es decir, la misma estructura que estamos usando aquí, esta la dejé igual, 3, 2, 3, hay que modelar, hay que obtener el modelo no lineal considerando la fuerza o entradas a U y los estados para cada modelo. Se me van a crear 4 modelos. Entonces hay que hacer el algoritmo, que es el que acabamos de ver, hay que implementarlo. El 80% de datos lo vamos a obtener para el modelado y el 20% para validar. ¿Okay? Entonces ustedes tomen la decisión de cuántas funciones base van a tomar para cada uno de los modelos y ya me dicen por qué tomaron esa decisión. Ya básicamente van a hacer lo mismo que vamos a hacer, excepto porque en lugar de utilizar esta función de obtener datos, los van a obtener de un archivo Excel y tienen que construir phi y van a ser 4 modelos. Eso sería todo. ¿Una pregunta, una duda sobre la práctica? Aquí le estoy escribiendo qué es lo que se hizo, pero no tienen que hacer nada, sino que tienen que tomar los datos del archivo. Y ya con base en lo que nos salga, como lo acaba de hacer, pues viendo ¿Y el su error, reporte? ¿no? ¿Qué Y hace su ver reporte? eso, cuántas. Ujú. Sí me van a entregar 4 modelos. Te van a decir, modelo 1, o X de 1, igual, y me van a entregar los parámetros y las funciones base que obtuvieron. Puede Sí, entregar la función. Sí, ahí podemos perdón, anotar la función aquí está que estipulada, son obtuvimos. 5 funciones base. O sea, nada más tomen 5 funciones base y con eso construyan el modelo. Es decir, lo que yo espero de su reporte, ya cerré la conclusión de su reporte debería estar en estos términos. Es decir, X1 estimado, que va a ser el modelo, es igual a un parámetro, un W1, por una función base. Por ejemplo, X1 de K menos 3 hubo. Y esa fue la que les dio. Más el W2 que les haya dado por otra función. Más el W3 por otra función. Más el W4 por otra función. Más el W5 por otra función. Son 5 funciones base. Eso es para X1 y lo tienen que repetir para X2, 3 y X4. Y obviamente pues me van a enseñar la gráfica del error, cómo disminuye para cada una de ellas.
Esos son los resultados. Ustedes ya diseñen la práctica, pero lo que hay que hacer es esto. Ponemos el error. Y aquí el número de funciones base. Y van a dejar el error. Pues esto obviamente sigue disminuyendo, pero el error mínimo que van a tener va a ser este. Entonces se trata de la práctica. Y los datos, lo único que tiene diferente a lo que acabamos de hacer es que en lugar de hacer la simulación de una función, lo van a obtener de un archivo. Y son 4 modelos. Y tienen que dividirlo en el 80% para prueba y el 20% para entrenamiento. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, doctor, creo que no. Bueno, entonces se las subo al Classroom. Todas las indicaciones que les acabo de mostrar para que las tengan y la puedan desarrollar. ¿Ok? Bueno, Ahí nada más no hay ninguna consideración que hacer con respecto al periodo de muestreo. no, el periodo de muestreo nada más es para que sus gráficas pongan el tiempo. Cada muestra pasaron 50 milisegundos. Entonces en sus gráficas abajo tienen que poner el tiempo. Sí, sí está bien. Pero en el algoritmo, si observan bien, no interviene, no afecta el tiempo de muestreo. El algoritmo, en la obtención del modelo. Porque se supone que los datos que le estoy dando, ya se los estoy dando con ese tiempo de muestreo. Nada más es para aclararlo ahí. ¿Ok? Bueno, entonces, si no tiene alguna otra duda, pues aquí dejamos la clase por hoy y pues nos veríamos el viernes a las 8. Sí está No. viendo. Sí. A ver. Eso ya. Todos nos vemos entonces el viernes. Que tengan buen día. Gracias, igualmente. Hasta luego. Buen día.